Bueno, entonces vamos a meternos ahora sí con lo que es el lugar del hecho o la escena del crimen. Para eso primero vamos a empezar por definirlo. Si ustedes buscan definiciones de escena del crimen o del lugar del hecho, se van a encontrar con un montón. Cada autor es más o menos lo que pasa con criminalística o con ciencia forense. Cada autor le gusta armar su propia definición, pero en realidad todas terminan diciendo cosas más o menos parecidas. Yo a modo de ejemplo les planteo algunas. Tengo dos que son de acá de manuales de la República Argentina y después algunas internacionales. Y fíjense lo que dicen. Por ejemplo, este es el protocolo de actuación para la investigación científica en el lugar del hecho del Ministerio de Seguridad de la Nación de la República Argentina. Y fíjense, lo que nos plantea es que, o define, mejor dicho, al lugar del hecho como el espacio físico en el que se produjo un acontecimiento susceptible de investigación penal, integrado por las estructuras y los objetos situados en el mismo. O sea que nos está planteando que el lugar del hecho básicamente es un espacio físico. También hace la diferencia entre lugar del hecho, lugar del hallazgo y lugar de enlace. Fíjense, nos dice que el lugar del hallazgo corresponde al espacio físico, distinto al lugar del hecho, donde se encuentran elementos de prueba relacionados con el delito investigado, por ejemplo, armas de fuego, armas blancas, lazos, cadáveres, vehículos, etc. Es media rara esta diferenciación que hacen entre lugar del hecho y lugar del hallazgo, porque el lugar del hallazgo me lo están planteando como un lugar donde no ocurrió el delito, pero aún así encuentro evidencia física relacionada con ese delito que estoy investigando. Y por último, el lugar de enlace nos dice que es el lugar o espacio físico donde pudieron haber transitado o permanecido temporalmente algunos de los objetos o instrumentos, algunos de los sujetos, objetos o instrumentos relacionados con el hecho investigado, distinto al lugar del hecho y al lugar del hallazgo. Este es más raro todavía porque sería cualquier lugar por el cual se movilizaron víctima o victimario. La realidad es que en una investigación es muy difícil hacer esta diferenciación específica entre el lugar del hecho, el lugar del hallazgo y el lugar de enlace. Generalmente, coloquialmente, tratamos a todo como lugar del hecho o escena del crimen. Pero bueno, acá en este protocolo del año 2021 se les ocurrió hacer estas diferenciaciones. Otro manual, en este caso del año 2017, que es del Ministerio de Justicia, no del Ministerio de Seguridad, hace definiciones más o menos parecidas. Nos dice que el lugar del hecho es el espacio físico en el que se ha producido un acontecimiento susceptible de una investigación científica criminal con el propósito de establecer su naturaleza y quienes intervinieron. Nos da algunas características del lugar del hecho. Nos dice que se caracteriza por la presencia de indicios que pueden develar las circunstancias o características de lo haya ocurrido y que siempre será considerado potencial escena del delito hasta que se determine lo contrario. Se hace una diferenciación entre el lugar del hecho y la escena del delito. Y después nos dice que el lugar del hecho se denomina escena del delito cuando la naturaleza, circunstancias y características del acontecimiento permitan sospechar la comisión de un ilícito penal. Lo mismo, es una madeja de definiciones o de diferenciaciones entre una cosa y otra que en realidad en la práctica no existe. Uno aplica investigación criminalística a un espacio físico y va a buscar indicios. Empezar a hilar tan fino, la verdad es que para mí no tiene mucho sentido. Pero bueno, fíjense lo que hace la Red Europea de Laboratorios Forenses. Esto es una red europea que agrupa todo o la mayoría de los laboratorios periciales de la Comunidad Europea. Sacaron un manual de buenas prácticas para el análisis de la escena del crimen en el año 2022. Este manual, los dos protocolos que les mencioné recién están disponibles de forma libre en internet, este también. Y fíjense qué definición dan de escena de acá ya no diferencian entre escena del hallazgo, lugar del hecho, escena del delito. Acá solamente lo plantean en términos de escena del crimen. Nos dice que escena del crimen, o el término escena del crimen, se utiliza para identificar la escena de un incidente antes de establecer si se ha producido o no una acción delictiva o ilegal. La escena del crimen no se limita únicamente al lugar del incidente, sino que también incluye las zonas en que se llevaron a cabo actos relevantes antes o después del delito.
Los sospechosos y las víctimas, que son objeto de un examen para la recuperación de pruebas forenses y o médicas, también puede considerarse lugares del delito. Es decir, todo lo que los otros protocolos nos diferenciaban en distintos términos, acá lo agrupan todo en escena del crimen e incluso incorporan a los cuerpos de las personas involucradas. O sea que si yo puedo obtener pruebas de la víctima, por ejemplo, puedo considerar a la víctima una escena del crimen, incluso al sospechoso también. Y la última que tengo para mostrarles es de este libro que ustedes ven acá, The Science of Crime Scenes, de Max Hauck y otros autores, es del año 2012. Y fíjense, nos dicen que técnicamente la escena del crimen es el lugar donde se ha cometido un acto ilegal. A los efectos de la investigación de la escena del crimen, también es el lugar del que se extrae evidencia física. Sin embargo, no es necesariamente el lugar donde se cometió el delito. Un lugar relacionado con la comisión de un delito, como el lugar donde se hicieron los preparativos, donde se abandonó un cuerpo o un arma o lugares intermedios, también pueden considerarse escena del crimen. También en la misma sintonía, cualquier lugar de donde yo pueda obtener evidencia física, lo considera escena del crimen, que me parece lo más práctico y lo más real también, ya que, les repito, técnicamente en la práctica no estamos diciendo, bueno, el lugar del hallazgo, el lugar de enlace, no, es todo lugar del hecho o escena del crimen. Ah, no, y me queda una más. Miren, este es un manual de Naciones Unidas, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y también, fíjense, nos dice que por razones de sencillez, el término escena del delito se utiliza en el presente manual para referirse a toda escena de un incidente que contenga rastros de actividades pasadas. Es muchísimo más general que los otros incluso. En definitiva, a lo que voy es que no hay una definición específica de escena del crimen o del lugar del hecho que esté bien y el resto estén mal. Hay algunas que son un poco más amplias, otras que son un poco más acotadas, pero en definitiva todas convergen en que es el lugar de donde yo voy a obtener indicios físicos para aportar información a una causa penal.